Habiendo finalizado con el proceso anterior, es necesario recordar lo siguiente. Al momento de trabajar en modelos de datos, en el motor DAX existen ciertas normativas. Se pueden crear medidas y al mismo tiempo fórmulas para poder realizar determinados análisis. En el caso de la hoja de trabajo, necesitamos analizar tanto la columna del débito, el balance inicial, con respecto al ajuste. Por lo tanto, podríamos crear una fórmula que permita analizar si el debe es mayor que el haber. Para esta aplicación de esta fórmula utilizaremos la condicional if y realizar un análisis personalizado. Tendríamos que evaluar cuáles son los códigos del activo, pasivo, oferta y ganancia. Por lo tanto, la mejor referencia es utilizar el nombre de las columnas para el lenguaje DAX. Si notamos al momento de escribir el nombre de la columna, que sería el análisis del código, no reconoce directamente como una columna, debido a que existe una relación entre diversas tablas. En el momento de trabajar en el histodiagrama, tenemos información en diversas tablas. Por lo tanto, para rectificar este detalle, es necesario que regresemos en la parte de Power Query para poder realizar una modificación. Por lo tanto, iremos a la pestaña de datos, consultas y conexiones, clic derecho sobre cualquiera de las consultas, editar y regresamos a la vista de edición de Power Query. Realizaremos ciertas modificaciones. Uniremos dos consultas, la consulta de ajustes y la consulta de saldos iniciales. Realizaremos un proceso que se conoce como anexo. Significa unir dos tablas y convertirla en una sola. ¿Qué procedimiento debemos de tomar en consideración? Es necesario recordar que las columnas deben de ser del mismo tipo, contener la misma cantidad de columnas. Por lo tanto, verificaremos cada una de las consultas que cuenten con las mismas columnas y en el mismo orden para poder realizar ese anexo. Recordemos que tenemos acá la columna de partida 2, código, personalizado, cuenta, debe, haber y balance. Iremos en primera instancia al ajuste y tenemos la columna de partida 2. Por lo tanto, con respecto al saldo inicial, tenemos exactamente el mismo nombre. En la segunda columna de saldo inicial tenemos el código, tal cual se escribe en una tabla como en la otra. Iremos a ajustes, verificaremos que esté escrito de manera idónea y que cuente con el mismo tipo de datos. Estamos correctos con relación a ello. En saldo inicial tenemos la fecha y esta se conoce como personalizada. Podemos modificar esto. Revisaremos. Es un tipo de datos de fecha. El nombre es personalizado. En la anterior, en el ajuste, nosotros habíamos asignado fecha como nombre de la columna. Modificaremos el tipo de dato a fecha. Excelente. Fecha 1
es más reconocible como fecha 1, por lo tanto en saldos iniciales modificaré el nombre haciendo doble clic sobre el encabezado. Fecha 1. Recordemos que debe de contener el mismo nombre en una tabla que en la otra y en el mismo orden. Por lo tanto, verificar cada uno de ellos. Saldos iniciales, fecha 1. Ajustes, fecha 1. Cuenta, el tipo de datos de texto. Verificaremos cuenta con una pequeña variante, la mayúscula. Por lo tanto, verificaremos en la otra. Indica cuenta con mayúscula. Por lo tanto, en la siguiente debe de contener exactamente el mismo nombre. Con ello, procederemos a avanzar. Columna del debe, lo especificaremos con la D mayúscula. Haber, ajustes, debe haber exactamente con el mismo nombre. Y en saldos iniciales tenemos la columna de balance que especifica BI en su leyenda. Por lo tanto, en ajustes agregaremos una columna personalizada. Recordemos que debe de ser exactamente el mismo nombre y el mismo tipo de dato. Por lo tanto, copiaremos el nombre, columna personalizada en ajustes. Balance con su leyenda. Ajuste. No se han detectado errores en la sintaxis de la función. Verificamos que esté de manera correcta. Si en determinado momento no funciona tal cual lo hemos escrito, aplicaremos comilla en sus defectos. Si en determinada situación no funciona nuestra columna personalizada como tal, ¿se dan cuenta? Automáticamente nos aparece un error. No importa, recuerden que nosotros podemos editar nuestra función. Aplicaremos la comilla, ejecutaremos la acción y corregido el error. ¿Esto para qué? Uniremos ambas tablas, por lo tanto es necesario que exista una distinción a qué se refiere cada uno de estas operaciones. AJ significa que estos datos le pertenecen a los ajustes. Esto nos va a permitir a nosotros manipularlo mejor cuando utilicemos estas columnas en nuestra hoja de trabajo. Por lo tanto, ya habiendo realizado estas modificaciones, todos estos cambios, procederemos a trabajar en la pestaña de inicio, grupo de comandos, combinar, herramienta, anexar consultas. Cada una de las tablitas que nosotros trabajamos en Excel se conoce en Power Query como consultas. Procederemos entonces a anexar consultas y utilizaremos la herramienta anexar consultas para crear una nueva. Generaremos una nueva consulta como tal. Por lo tanto, anexar consultas para crear una nueva. Verificamos. Acá nos especifica que va a unir dos tablas. Colocaremos saldo inicial como el origen principal. Recordemos que es lo primero que nosotros colocamos en la hoja de trabajo. Segunda tabla, tabla de ajustes. Para hacer referencia a estos dos elementos, saldos iniciales y nuestro ajuste como tal. Aceptar. Si todos los procedimientos están correctos, todas las
correcto, automáticamente nos genera este resultado con determinadas variantes. Partida número 2. Verificamos qué fue lo que sucedió con relación a ello. Posiblemente el nombre de la tabla sea muy diferente, por lo tanto es necesario que ambas tablas cuenten exactamente con el mismo nombre para unir la información como tal. Colocaremos esto acá. Debemos eliminar lo que habíamos creado previamente, porque encontramos determinado error. ¿Cuál es el error que determinamos? Que no importó la información previamente. Eliminamos, habiendo realizado la respectiva revisión. Saldos iniciales, verificamos que cuenten con el mismo nombre. Anexar consultas para crear una nueva. Saldos iniciales, ajustes, aceptar, y procedemos a revisar que los datos estén de manera correcta. Revisamos, todo está de manera correcta, por lo tanto ya finalizamos este proceso. Posiblemente se preguntarán, ¿para qué utilizamos nosotros esta columna acá? Modificaremos acá el tipo de dato a texto. Vamos a crear las primeras 4 columnas. Por esa misma razón utilizamos esta columna de balance, que especifica que es el balance inicial y al mismo tiempo el ajuste. Separaremos dicha información. ¿Cómo realizarlo? Algo tan simple. Columna condicional. Modificaremos el nombre de estas columnas. La primera columna, que es el saldo inicial, aplicaremos debe del saldo inicial. Aplicaremos el nombre debe del saldo inicial. ¿Qué es lo que procedemos a hacer? Toda la información está en 2 columnas y para una tabla dinámica no es identificable si es de un ajuste o es de balance inicial. Por lo tanto, debemos de separar la información como tal. Por lo tanto, debe del saldo inicial, utilizaremos la columna del balance es igual a, ¿qué es lo que hace diferencia entre ambas cosas? El BI y el AJ, que corresponde a ajuste. Por lo tanto, en este caso utilizaremos BI. ¿Qué información necesitamos? Necesitamos que nos devuelvan la información del debe. Por lo tanto, agregamos debe en la salida como tal. Le damos la primera acción. Únicamente nótese que todo lo que diga BI y la información que pertenece a esta parte del debe, balance inicial, me coloca como resultado. Realizaremos la misma acción con cada una de las columnas. Ahora procedemos a trabajar sobre la columna condicional. Sobre la columna de haber, el saldo inicial, con el mismo procedimiento,
operador es igual a BI. Seleccionando una columna, a ver, y tenemos nuestra información de esta forma. Contamos entonces con las dos primeras columnas de la hoja de trabajo. Procedemos a calcular las siguientes dos columnas. Debe, el ajuste, el mismo procedimiento, balance es igual a, recordemos que habíamos colocado AJ para especificar que era ajuste. Por lo tanto, en valor ajuste, salida, el debe, y con ello revisamos si en realidad la operación fue ejecutada con éxito. Al momento de revisar, únicamente, ven acá, únicamente tengo la información que pertenece al ajuste del lado del debe. Todo aquello que pertenezca al debe se coloca en el resultado en la columna debe del ajuste. Posterior a ello trabajaremos en la última columna, el haber, el ajuste, balance, operador igual a J, salida, a ver, y con ello solucionamos el inconveniente. Al momento de finalizar este proceso, recordemos que el resto de información o el resto de consulta no podemos eliminarlo porque es el origen para mi nueva consulta. Por lo tanto, esta información debe quedarse como tal. Todas las operaciones que se ejecutaron o las acciones en ajustes, en saldos iniciales, están grabadas en su proceso. Por lo tanto, es necesario mantenerlos. Al finalizar todo el procedimiento, archivo, opciones de cerrar y cargar. Cerrar y cargar únicamente porque solo vamos a almacenar los cambios. Automáticamente esperamos todo el procedimiento. Se actualiza la información. Si en determinado momento acá automáticamente nos devuelve la información. ¿Podemos hacer cambios en ello? Sí. Recuérdense que nosotros lo necesitamos en nuestro modelo de Power Pivot para poder realizar el análisis y no contamos con ese anexo elaborado en Query. ¿Cómo puedo modificar esa acción? En las consultas y conexiones tengo la consulta de anexo, clic derecho, cargar en, y me permite crear una conexión y enviarlo al modelo de datos de Power Pivot. Aceptamos los términos, esperamos la actualización, verificamos que la información haya sido cargada al modelo de Power Pivot y hemos finalizado con este proceso. El del porqué de este proceso me va a permitir a mí crear más funciones en el motor del lenguaje